Bueno, este mes nosotros comenzamos con Cantar de los Cantares. Es uno de los libros, podríamos decir, románticos dentro de la Biblia. También ha sido un libro, entre comillas, un tanto polémico por el haber sido incluido en este canon, es decir, entre todos estos libros que componen la Biblia, ya que su tónica no era precisamente como la del resto. Son poesías. De hecho, nosotros le llamamos Cantar de los Cantares, tomado directamente con ese título o ese nombre de la Vulgata. Que bueno, ahí Bastián imagino que sabe mal el nombre, pero yo tengo que leerlo, no me lo sé bien. Que la Vulgata se llama Canticum Canticorum. Nosotros le llamamos Cantar de los Cantares. Y en otras palabras, quiere decir que es la mejor canción de Salomón, ya que este libro se atribuye a Salomón por tradición. Tradicionalmente se cree que fue escrito por él. Así como también hay otros términos como el rey de reyes, señor de señores. Acá tenemos entonces Cantar de los Cantares, como diciendo que esta es la mejor de las canciones de Salomón. Y como todos saben, y los que han leído este libro, es un libro bastante romántico, habla de un romance entre un hombre y una mujer, y se cree que es Salomón y su namita, eh, por muchos teólogos que concuerdan en esto. También hay otras teorías, y también tiene sus toques eróticos este libro. Entonces ahí estaba como la polémica, cómo calza este libro dentro de los libros de la Biblia. Pero para nosotros, al igual que para los padres de la iglesia, nosotros lo tomamos libro como algo alegórico, es decir, representativo, de lo que es el amor del esposo hacia la esposa, en este caso de Cristo hacia la iglesia. También tradicionalmente este libro los judíos lo tomaban también representándolo como algo alegórico, pero de el amor de Dios al pueblo de Israel. Y precisamente uno de los padres de la iglesia, Orígenes, es quien toma esta traducción de hacerlo, o esta interpretación de hacerlo, que en lugar del pueblo de Israel es el amor de Dios a su iglesia. Así que así es como nosotros tomamos este libro tan romántico, viendo la relación entre Dios y nosotros, los cristianos, la Iglesia Universal, a eso se refiere. Bueno, este libro, una de las características también que tiene, que es muy similar en ese aspecto a Esther, que en este libro no menciona a Dios. Otro también de los motivos por los cuales no querían incluirlo en el canon, pero al igual que el libro de Esther, también nosotros podemos ver este amor de Dios, como decíamos nosotros, hacia su esposa, que es la iglesia. Y no se menciona tampoco este libro, al igual que Esther y otros, en el Nuevo Testamento. Esa es una de las características. Bueno, en el día de hoy vamos a ir viendo y estudiando el capítulo 2. Nos vamos a dirigir al capítulo 2, que igual yo se los voy a leer aquí con mi Biblia Reina Valera. Y dice así, que a ustedes les va a sonar porque hay muchos cánticos con estas letras. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí, él viene. Saltad sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo:
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Hasta ahí llega el capítulo 2. Bueno, vamos a partir entonces aquí comentando cómo es su impresión cuando nos topamos con este libro dentro de la Biblia. Vamos a partir, vamos a hacerlo como, vamos a cambiar un poquito la dinámica, vamos a hacer preguntas, como pasa palabra. Pero la primero, quiero que me den su opinión respecto a este libro, del Cantar de los Cantares. Ahí partimos, no sé, ahí se ponen de acuerdo en quién parte primero. Entendí ese dedito ahí. Primero, voy a contar antes de lo que he podido estudiar. Durante el seminario, nosotros en primer año, en propedéutico, nos hacían escoger libros. Y a un compañero mío le correspondió el libro de los Cantares. Y fue complejo para él el trabajar el libro, porque en toda la información no sabía cómo ordenarse un poquito para que no sonase como un libro, él decía un libro tan de avanzada, como decía uno de los profesores. Entonces, primero quería mencionar esto. Pero el Cantar de los Cantares, me guío un poco por lo que decía la Dani sobre ella menciona a este gramaticalmente, este superlativo que existe entre, por ejemplo, el bueno, muy bueno, o en la Biblia cuando aparece el más bueno de los buenos, o el rey de reyes. Y en este texto sería la canción de las canciones o el canto más hermoso. Entonces, cuando uno entra con este canto más hermoso, con esta interpretación, ¿no es cierto?, uno también se va metiendo como a un mundo o a un nuevo lenguaje, que al fin es el lenguaje de un pastor. Y también otra cosa que me causaba mucho o sea, yo lo había leído antes, pero ahora lo volví a mencionar, sobre el autor o la autoría de este libro, que mayoritariamente se le atribuye a Salomón, ¿no es cierto? Pero hay algunos autores que no hablan de Salomón como el autor de este texto por los términos que aparecen en este libro, porque por ejemplo aparece el griego, el arameo, el persa, que no eran de la época de Salomón. Entonces, por eso hay algunos autores que dicen que no sería de Salomón, por el mismo lenguaje que no encaja en la época. Pero eso yo creo que más adelante podemos irlo revisando con los distintos autores que se van mencionando. Y lo otro, así como para comenzar, es bonito el lenguaje que se utiliza, pero a la vez hay que saber interpretar el lenguaje, porque en un principio no se quería cómo acomodar este libro, y después se acomoda. Pero hay problemas de lenguaje. He hecho este libro por la que hay de unos espectadores o que eso que en libro. Al Esteban le dejo el griego. La última parte no te entendí, Bastián, porque te anduviste pegando, no sé si soy yo o... Se pegó, sí. Ah, sí. Pero la última parte no te ¿La última parte? Sí, porque parece que tu internet, porque Danicia dice que también no te escuchó la última parte.
¿De qué parte para volver? El último que escuché es griego. Venías hablando de que... Lo último dije que al Esteban le dejo el griego. Ah, ya. Lo que mencioné fue sobre la autoría Sí, del libro. ¿Eso me alcanzaron a escuchar? sí. Sí, pero no, el griego se lo dejo al pastor Mm. Esteban. Sí, bueno. Yo creo que aquí vamos a tener matices entre los tres porque, bueno, Danisa da la intención alegórica que tiene el libro. Tú, Bastián, hablas un poco de tratar de entender un poco el lenguaje del libro. Yo, este libro, porque la Danisa pregunta qué es lo que pienso de este libro. Para mí este es el libro del amor, pero no cualquier tipo de amor, es el libro del amor erótico, el amor sexual, ¿ya? Y eso a lo mejor costó mucho para sobre todo para los judíos, aceptarlo, porque la palabra que se ocupa aquí no es griega, porque son hebreos, y en los textos, al menos, de donde se traducen las Biblias nuestras, son de los textos hebreos. Y estuve revisando la palabra, y la palabra que se ocupa es ahabá, que es una palabra que designa este amor erótico. Tiene otras connotaciones también en el resto de la Biblia, pero aquí específicamente es amor erótico. De hecho, estos poemas van teniendo matices en el canto, ¿cierto? Que es un libro que no se diseñó para leer por pedazos, sino para leerlo todo y disfrutarlo. Es poesía, es nuestro Neruda de la Biblia, ¿ya? Y hay una primera parte donde hay un deseo intenso, en donde estos amantes se buscan. Yo soy de la escuela y me aferro más a la escuela que no es Salomón, definitivamente no es Salomón, y principalmente porque Salomón no era monógamo. Y esta es una poesía del amor monógamo, de gente que se conocen y es un amor sincero y que permanece. Y lo otro, que la principal voz que hay no es de un hombre, sino que es de una mujer la que se describe en los poemas como la esposa o la amada, ¿verdad? Entonces esa es la voz principal, no es la voz de un hombre. Salomón no, tuvo más de 700 mujeres. Poco, pues no sabría cuál escribirle. ¿Ya? Pero sí, yo me voy más a la escuela que dice que se nombra a Salomón porque este también es un libro considerado de sabiduría. Y como Salomón es el que inicia la escuela sapiencial, la escuela de la sabiduría en el mundo judío, parte con la idea de que es cantar de los cantares de Salomón como proverbios, ¿se acuerdan? Que tampoco son de Salomón. Entonces, según la tradición, tal vez es de Salomón, pero si indagamos un poco más, no. Pero para mí es eso, para mí este libro es pasión y me encanta que sea así. Es un libro maravilloso porque por lo general la religión ha tachado la pasión, el deseo erótico, el amor sexual como algo así cochino, como algo así escandaloso, como algo que no es parte de la fe, pero la Biblia tiene aquí un libro que le canta al placer, le canta a la sexualidad humana, le canta y es maravilloso. Entonces, no, claro, está esta alegoría del pueblo, del amor de Dios con el pueblo de Israel y hay que entenderlo también, porque hay una palabra especial ahí que podemos ver a lo mejor más adelante que tiene que ver con la relación con Dios. También, después, como decía la Danisa, los padres de la iglesia traen esta idea de que es una relación de Dios con el pueblo de Israel, ahora de Dios con la iglesia. Y bueno, no, yo creo que tiene otra intención. No le creo mucho a la alegoría. Prefiero ser más textual, prefiero ser un poco más biblista y literario más que creerle a la tradición. ¿Ya? Y bueno, está el deseo intenso, el gozo de la atracción física de la pareja aparecen entre los poemas, el poder del amor sexual y es muy lindo, de verdad que es muy lindo porque reivindica la Biblia con la sexualidad humana. La mala interpretación que hemos tenido por mucho tiempo, tal vez los cristianos, con respecto a ser muy puritano, con estas ideas muy puritanas, muy moralistas, y sin lugar a duda, esta intención de cómo se explica aquí la sexualidad, también, ojo, y esto es muy bonito, se puede llevar a la relación con Dios, que es lo que la pastora Danisa nos está invitando. Sí, bueno, para aquellos que se están incorporando y para los que ya no están viendo, es por eso que este mes del libro de Cantar de los Cantares lo vamos a dividir en dos. En primera quincena vamos a hablar sobre relación
Dios y la Iglesia, y la segunda ya netamente el énfasis y el propósito que tiene este libro, porque este libro tiene el propósito de hablar sobre el amor del ser humano, entre la pareja. Así que ahí vamos a hablar toda esa parte, a sacarle jugo a todo la parte romántica, sensual de este libro. Así que también para que no se pierdan ninguno de estos estudios bíblicos que tenemos preparado para usted en este mes. Efectivamente, la tradición en la que nombra o menciona que es de Salomón, pero según algunos estudiosos, por la fecha, no puede haber pertenecido a Salomón. Algunos le atribuyen que es porque menciona algunos animales dentro de esta poesía, que dicen, no, entonces es de Salomón. Y principalmente siempre lo hacían para darle peso, porque si no escribían que era del rey Salomón, no tenía la connotación de importancia como para agregarlo también dentro de uno de los libros del Antiguo Testamento. Pero yo también pienso, me voy por el lado de que es literal el libro, no por el lado... Y de hecho también se dice que es de Salomón, pero la protagonista, incluso algunos dicen que el autor es una autora la que escribió este libro. Así que bien, también ahí tenemos un punto más para que este libro siga perteneciendo a este canon. Un comentario pequeño. ¿Por qué creen ustedes, Bastián y Esteban, que nosotros, con esta mentalidad puritana, como decía Esteban, este libro tan literal lo tomamos siempre en el lado alegórico, es decir, simbolizando este amor entre un hombre y una mujer, pero Apocalipsis lo tomamos literal? ¿A qué creen ustedes que se debe esta como discrepancia o esta que algunas cosas las tomamos literal y otras las convertimos, si no nos gusta o nos conviene, la tomamos algo figurativo? Yo creo que precisamente es por el lenguaje que utiliza el libro, por el contenido. Entonces, como que la misma sexualidad, como siempre, se la casi demoníaca. Entonces, yo creo que por ahí más o menos va este texto que puede causar algún tipo de controversia. Hablaba un autor sobre otros autores que lo catalogaban casi como un libro pornográfico. Y entonces este pensador lo que decía que la pornografía no estaba en el texto, sino que estaba como en la interpretación. Entonces yo creo que claro, para algunos puede ser motivo de escándalo, pero y también hay que ver las conveniencias, ¿sí? Porque la parte sexual siempre, a nivel de iglesias, siempre se le ha tildado un carácter demoníaco que es malo y no se habla. Entonces, cuando aparece un libro que viene a hablar de esto y la relación de una mujer y de un hombre, que en este caso sería, ¿no es cierto?, como esta campesina y el pastor, entonces tratamos un poco de arreglarlo o acomodarlo. Y claro, y el Apocalipsis, que su interpretación siempre es más bien con un tema de causar miedo, de estén atentos. Entonces yo creo que por ahí va más o menos el cuento con respecto a este libro. Y lo otro, yo me uno frente a los matices que podamos tener, pero yo me uno a que el texto claro, no es de Salomón, por el tema época, el tipo de lenguaje, entonces como que no encaja. Sería como que si en ese tiempo se escribiese, mandasen correos por mail, que no se podía. Entonces, no encaja. Eso es mi impresión. No sé qué dirá ahí el pastor Esteban. Sí, está entretenido lo que nos invita Donisa, a lo que nos invita a reflexionar. Yo concuerdo con ustedes y contigo, Bastián, de que hay un tema aquí de malentender la sexualidad humana. Y como malentendemos la sexualidad humana, claro, nosotros leemos los poemas y para nosotros tal vez los podemos hallar, ¿cómo decirlo? A ver, con picardía en nuestra cultura. Como han avanzado los tiempos, lo podemos hallar, ¿cierto? Con esa matices de erotismo, pero estamos hablando
no sé, Danisa me ayudará a datar porque no encontré bien la datación del libro, serán unos 4 siglos antes de Cristo que aparece Cantar, para que ustedes me ayuden, porque no encontré ese dato, pero me imagino, ¿ya? Más o menos por el tipo de literatura. Eh, Ahí, este libro, claramente, por eso Bastián dice que a lo mejor pudo en algún momento ser considerado casi hasta pornográfico por cierto grupo de cultura, inclusive en los primeros siglos de la iglesia pudo haber sido considerado un poco escandaloso por el lenguaje que tiene. Ya, si miras en los primeros 4 versículos te pega el primer combo, porque te dice, llévame, oh rey, a tu alcoba. Llévame a la alcoba. Después el amante describe todo el cuerpo de la mujer y no es que a mí no es que no salta nada. Hasta los pechos de su amada los describe. Cosas que para nosotros pueden tener cierta picardía en algún momento, claro, eran considerados altamente eróticos y para algún nivel de la población hasta inductor, ¿cierto?, del erotismo. Yo pienso que por eso, porque hay un tabú, hay mala educación sexual en la iglesia, pésima educación sexual en la iglesia. Como bien decía Bastián y Danisa, hemos maltratado algo tan lindo. Saben que al final muchos de las personas que yo cité, que traté de la bibliografía de leer, todos al menos llegaban desde los más conservadores a los un poquito más liberales en la lectura de la Biblia. Todos llegaban a una conclusión que es que aquí se habla de un amor puro, sin egoísmo, que da seguridad. Es un amor puro, sin egoísmo, que da seguridad. Y yo creo que por eso tal vez la iglesia no le gusta y no se lee tanto, porque es un libro de verdad que da la belleza de la sexualidad, es la belleza de la relación, la belleza del descubrirse, del experimentarse, del deseo. Porque hay iglesias, e inclusive gente que piensa que hasta el deseo es pecado, po. Aquí habla del deseo intenso, del gozo de la atracción, del poder del amor sexual, hablan estos poemas. Imagínense lo escandaloso que puede haber sido años atrás y a lo mejor hasta el día de hoy son mal entendidos. Versus el Apocalipsis, que tiene ficción, po. Tiene ese bichito de que aquí habla de símbolos y yo me puedo, como son símbolos, me llevan a mi mente a la imagen, y la imagen, dependiendo el receptor, tiene miles de interpretaciones si no se conoce el contexto original. Entonces eso hace entretenido el Apocalipsis, además que tiene que ver con toda esta, podemos decir, ya que es casi morbo de cómo va a volver Jesús, de cómo es su regreso. Entonces proyectamos todo ese deseo de cómo saber cómo va a volver, cómo van a ser los acontecimientos futuros, y porque mal entendemos las profecías, mal entendemos la apocalíptica como esta idea de Yolanda Sultana, que pueden ver el futuro. Y nada que ver, estos libros no tienen que ver con ver el futuro, para nada. ¿Ya? Pero la gente los ve así, y vieron la película Los Dejaba Atrás, y wow, el Apocalipsis, y Israel es el pueblo de Dios, y va a llegar aquí, y Dios le va a hacer justicia a su pueblo, y toda esa idea mal, pero malísimamente mal interpretado. En cambio, esto que es poesía, que es casi literal, no hay que hacer mucho esfuerzo interpretativo, es muy bonita. ¿Sí? A mí me encanta este libro, de verdad, hermanos. Si no han podido leer alguna vez alguno de los libros que vamos estudiando, este libro este sí que es de muy fácil lectura, porque es poesía. Pero tiene esto, pues, que es una oda a la pasión, al amor, a la atracción. Y yo creo que eso hace que no se trate tanto y que sea menos famoso que el Apocalipsis. Sí, la gente lee literal el Apocalipsis. De hecho, el otro día atrás me llamó una tía para preguntarme, que tenía una duda, que si la tribulación era antes del rapto o era después del rapto. Así que estuvimos hablando como una hora como para explicarle. Le decía, pero que esto no es literal, es simbólico. No es que está diciendo tal y lo que está diciendo. Pero la marca la bestia, es que salió todo esto, yo creo, a causa de la famosa vacuna. Salió todo nuevamente a flotar toda esta idea y esta vez información que tenemos tan arraigada muchas veces en nuestro subconsciente de chicos, los que han estado desde chicos en la iglesia, de la marca de la bestia, y que se la van a poner y que no se nos van a controlar, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, ahora que uno tiene más conocimiento, uno se ríe de eso. Pero al principio no era así, pues uno se asustaba, me acuerdo cuando chica,
De repente llegaba a mi casa y no había nadie. Y yo decía, ¡oh, el rapto! Me quedé. Pero bueno, ese es otro tema para otro estudio cuando estemos ahí ya con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis y sus mitos. Ahí podríamos poner el título para ese estudio. Bueno, claro. Sabemos que dentro del amor de pareja, de lo que sea este amor, porque muchas veces también le cerramos las puertas si no es hombre y mujer, no es amor. Pero el amor de pareja también se ve reflejado ese amor de Dios. Y eso es lo que vamos a tocar en estas 2 semanas. Este amor de Dios, que me llamó la atención lo que dijo ahí el pastor Esteban, que es un amor puro, sin egoísmo y que da seguridad. También esto lo podemos llevar también al amor del Señor, ese amor que realmente es seguro, que como dice su palabra, que no nos va a soltar de su mano, que siempre va a estar con nosotros. Y este amor que no es egoísta, que nosotros conocemos el amor egoísta en este mundo que vivimos, que mientras me sirves o mientras funcionas para mí, yo te amo. Después ya si no tienes el ancho para mis necesidades, ya te desecho, o para lo que uno espera. Muchas veces también tenemos ese problema por lo general de ajuste en los primeros años de matrimonio, porque venimos con otra cultura, con otra forma de ser. Y también a veces nos pasa también en nuestra vida como cristianos. Cuando conocemos al Señor, comienza un caminar con Él y también un momento de crecimiento, que no todo es color de rosa, uno muchas veces sigue metiendo la pata, le sigue fallando a Dios, y en este caminar aún así de camino hacia la madurez, Dios sigue estando con nosotros ahí con ese amor que es siempre fiel, en el cual nosotros siempre podemos contar, a pesar de. Y aquí yo tengo una pregunta también, bueno, parece que a nuestro hermano y pastor Bastián lo perdimos, ¿cierto? Se fue en el rapto. No, yo lo veo. ¿Lo ves? Ahí no lo veo Sí. acá. Ah, ya. Sí, está. Bueno, acá tengo una pregunta. Nosotros como iglesia en general, no solamente en nuestra comunidad, en general, si llevamos esta alegoría, ¿cierto? Los textos que estábamos leyendo, ¿qué tan atraídos nos sentimos de Dios? Es decir, si le llevamos esta pasión, porque nosotros los vemos, estos tan, pero enamoradísimos, están ahí comprometidos, no tienen ojos para nadie más, ¿y qué tan comprometidos también nosotros estamos o nos sentimos esta atracción hacia Dios en nuestro también caminar como cristianos? Es interesante por ejemplo, a la atracción que uno tiene hacia el Señor, y si lo llevamos a estas 2 realidades o 2 interpretaciones que nos muestra el texto, ¿no es cierto? Que el diálogo entre una campesina y un pastor, diálogo de Dios con su pueblo. Yo anoté algunas frases que me parecen súper interesantes. Joven mujer que se deleita por su hombre. Si nosotros nos deleitáramos por Dios, yo creo que sería distinto. O lo otro, el deseo de estar juntos, deseo de estar con el Señor. La mujer clama por su amado. Si nosotros clamásemos realmente al Señor, yo creo que serían distintos. Y ya que en este texto no se menciona a Dios, pero el amor se ve en todo su esplendor, podríamos decir. Entonces, si también a nosotros nos ocurriese eso en el diálogo común que tenemos, que nos tengamos que estar hablando de Dios, mencionando la palabra de Dios, pero en nuestro diálogo y en nuestro actuar estuviese el amor de Dios presente. Es lo que yo creo que espera cualquier persona de una comunidad cristiana, o lo que aspiramos como cristianos, a que nuestro diálogo o nuestro encuentro esté todo en relación al amor de Dios. Que nuestro diálogo sea el amor de Dios, y claro, y sin nombrar esta palabra Dios, pero que esté ahí. Yo creo que nos falta eso como cristianos, el deleitarnos, el encantarnos, el tomar, el clamar este amor del Señor.
Y hoy en día se ve muy reflejado en las noticias que hemos visto de las iglesias, sobre todo, no voy a nombrar la noticia que vi porque yo creo que es para más adelante, pero muchas veces yo creo que la iglesia, su centralidad está en dictar estas leyes morales, y se nos olvida lo fundamental que es el amor del Señor. Y que nosotros como cristianos, es lamentable, pero nosotros colocamos una serie de reglas para llegar a... Y nosotros somos los que cortamos de repente, cerramos esa puerta. ¿Qué pasa por nosotros? Y qué peligroso es. Qué peligroso es que nosotros le estemos negando a una persona a Dios, o que nosotros le estemos negando a una persona el conocer a Dios. Entonces yo creo que también no sé cómo, delante no sé cómo Esteban lo dijo, pero una bofetada puede ser. Una bofetada también, que también que de alguna manera sea una bofetada encontrarnos con el Señor, que causa un impacto. Y cuando uno le causa un impacto a algo, uno que hay, pues, algo pasó. Pues. Entonces también que nos ocurra eso, este impacto de conocernos con el Señor y que nos sintamos cautivados. Pero como iglesia yo creo que estamos ahí estamos en deuda. Estamos en deuda. ¿Esteban? Sí, sí. Oye, ¿sabéis qué? Bueno, yo me preguntaba por qué los judíos llegaron a tener esta interpretación alegórica, ¿cierto? Que estos poemas podían también interpretarse alegóricamente, como enseña la pastora Danisa, como la relación entre Dios e Israel, donde la mujer es Israel, el hombre es Dios, y el amor es el símbolo del pacto del Sinaí, ¿ya? ¿Y por qué, si el libro es tan erótico y tan sexual, cómo estos judíos llegan a tener esa connotación, entendiendo ellos bien las palabras que se ocupan aquí para describir el amor humano? Y me puse a investigar y descubrí que la palabra que más se repite, una de las palabras que más se repite en el Antiguo Testamento es Yadá, que describe la relación de Dios con su pueblo. Es del hebreo Yadá, ¿ya? Y esta palabra que describe la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento tiene que ver con conocer. ¿Ustedes se acuerdan en el Génesis cuando dice, y conoció a Adán y Eva y ésta engendró un hijo? Porque la palabra Yadad tiene un sentido de conocerse íntimamente y de relación sexual. O sea, yo sé que esto va a sonar fuerte para muchos oídos, pero en el Antiguo Testamento Dios hace el amor con su pueblo. Y en el muy buen sentido de la palabra, porque nosotros tenemos una distorsión de la sexualidad como algo genital, como coito, ¿ya? Más literalmente como que la sexualidad lo vemos antropocéntricamente del hombre que, no sé, no es igual la palabra porque no sé si voy a ir mucha subjetividad, ¿ya? Pero Yadá es relación, pero una relación íntima, una relación de conocer, una relación de experimentar, es una relación de máxima confianza. Por lo tanto, inclusive la palabra judío, ¿sabían ustedes que es la raíz de Yadá? El ya. No sé cómo está, que yo no soy especialista en hebreo, pero ese ya es hu, que significa el que conoce a Yahvé. Judío es el que conoce a Yahvé. En otras palabras, el que conoce, experimenta, se relaciona en lo más íntimo, quien hace el amor, miren lo que le estoy diciendo, con Yahvé. Y ustedes pueden decir, pero eso no es del Nuevo Testamento. Ojo, que el Nuevo Testamento describe el regreso de Cristo como las bodas del Cordero, en donde desposa la iglesia, y el término de esposar también tiene este sentido de yadá, de conocer, de intimar. No sé si me explico. Y esto es muy interesante, pastores, es pero muy interesante, porque aquí es todo el Antiguo Testamento haciendo una hermosura de lo que es la intimidad, lo que es hacer el amor, y cómo Dios quiere tener intimidad. Si tú me dices, de este libro, ¿de qué manera nos ayuda ahora a entender la relación con Dios? Es que la pasión que debemos tener con Dios es la misma pasión que teníamos cuando queríamos estar con nuestras esposas, o en el caso de las mujeres con nuestros esposos. Esa misma pasión quinceañera por estar con alguien, como dice en el versículo 4, llévame, oh rey, a la alcoba, ya no aguanto más de estar en lo más íntimo contigo. Y
Y interesante que ese yadá, ese conocerse íntimo, en el Antiguo Testamento es una palabra muy, pero muy usada. Ahora, la palabra amor que aparece aquí es la palabra abaja, perdón, ajabá, ¿ya? Que en Génesis se usa para amor de pareja, en el 29:20. En, en Osea tiene una connotación sexual. En Deuteronomio, el amor de Dios, porque recuerden que el amor en el Antiguo Testamento está con la idea también de Yadá, esta idea de intimidad, de experimentar. Lo, ¿Cómo entendemos este libro? Que este libro nos invita a experimentar a Dios, a tener intimidad en el sentido más puro de la palabra. Por eso yo digo, estamos tan tiqueados con lo sucio de nuestra mentalidad, lamentablemente con los bombardeos sociales y también las malas predicaciones de lo que es la sexualidad, porque este libro lo que nos enseña es sabiduría. Acuérdense que es un libro de sabiduría, a pesar de ser de poesía, y su mensaje central de la sabiduría es que el amor es un don de Dios, el amor es un regalo de Dios, el amor sexual es un regalo de Dios. Por lo tanto, nada más limpio, nada más lindo que la sexualidad humana y la relación con Dios. Tiene esa intensidad, debe tener esa intensidad que sentimos también en la relación humana. Y saben, así como un dato paréntesis, todos los autores coinciden que este es un amor sexual, un amor de pareja, solo que cuando se ocupa en Samuel para David y Jonathan, ahí dicen no, que es un amor para la amistad. Lo raro es que el texto dice que amó más a Jonathan que a no sé a cuántas mujeres. O sea, uy, bien raro todo amor de amistad. Pero un dato a la causa de la polémica. Pero este ya da eso. Yo creo que los judíos, bueno, los cristianos, porque los padres de la iglesia manejaban también, eran gente con mucho conocimiento. Yo creo que tenían esta idea también de este tipo de relación profunda con Dios. Por eso este libro, que a pesar de literalmente es poesía para la sexualidad humana, se puede también interpretar y llevarla a la relación con Dios. Así como tengo pasión y ese deseo por estar por primera vez con esa persona que amo, en lo más íntimo, en lo más sexual de esa relación, también debe haber un yadá, un conocerse, un hacer el amor con Dios. De hecho, en la alianza se dice, según gente más erudita, muy estudiosa, dice que la alianza es un yadá, es un conocerse, es un hacer el amor entre Dios y su pueblo. Pero no en términos genitales, que eso es lo que le cuesta mucho a nosotros, entender que la sexualidad es mucho más que algo genital, que va mucho más allá, mucho más allá. Ya, me quedo hasta ahí, porque si no me alargo mucho. Es que apasiona, pues, Denise, apasiona este tema. Sí. Bueno, de hecho, en el capítulo 2 que leímos, en el versículo 5, habla, estoy enferma de amor. Es decir, ya no puedo más de amor, que ya no sé qué hacer. Ese, muchas veces, y lo llevaba a pensar que cuando a veces tenemos los cultos, los estudios bíblicos, cuando estábamos, nos congregábamos, eh, si tuviésemos este amor, no puedo más, tengo que ir al estudio porque voy a aprender de mi amado. Y no solamente nosotros, en general, se llenaría los edificios, los templos de gente ansiosa por aprender más de Dios y de este Salvador que nosotros siempre estamos proclamando, pero que muchas veces nuestra actitud no demuestra que estuviéramos tan así, como tan aferrados o tan ansiosos de estar o de aprender también de este Salvador. Muchas veces creo que nos quedamos más en el discurso que en las acciones que nos llevan a ver que realmente es como cuando uno dice, ah, este está enamorado. No, este no está enamorado. Es por sus acciones, no es por lo que dice, es por sus acciones. Entonces, como decía nuestro pastor Bastián, claro, yo creo también que como iglesia nos falta más esta parte más pasional, en el sentido de querer correr a aprender más del Señor, de meternos en nuestros estudios bíblicos, de compartir, porque también aprendemos y conocemos a Dios también a través de la comunidad, del compartir, de la coinonía con los demás. Bueno, en el versículo 8 del mismo capítulo 2 que leímos, dice, la voz de mi amado, he aquí, él viene. ¿Por qué creen ustedes que a veces como cristianos como que no reconocemos la voz de Dios o no entendemos muchas veces lo que nos está hablando? De hecho, a nivel
de nuestra misma sociedad chilena. La iglesia en muchas cosas está por detrás de incluso de los movimientos sociales que están ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué? ¿A qué creen ustedes que se debe de que nosotros decimos que conocemos a Dios, pero a veces en la práctica no conocemos su voz, no sabemos dónde se está moviendo, qué está diciendo, hacia dónde está dirigiendo la iglesia, o hacia dónde Dios quiere que nosotros estemos obrando como iglesia universal del Señor? Con respecto a lo que dice la Dani, yo creo que a veces nos ocurre que no reconocemos esta voz porque hemos perdido la centralidad del mensaje. Y si nos queremos ir a la centralidad del mensaje con este texto que es el amor, hemos perdido el fundamento primero, que es el amor. Entonces yo creo que no hemos desviado en dar discurso moralista, no hemos desviado en atender al que no tenemos que atender de una misma manera, no hemos desviado yo siempre he dicho que uno se puede sentar con todos, con el rico y con el pobre, pero primero tiene que ir desde el pobre. Hemos perdido la centralidad en el amor del Señor y en el mensaje. Me hemos ido acomodando. Entonces cuando uno se acomoda, uno ya no quiere salir de ahí. Se acomodó y ahí quedó. Y también yo creo que hemos perdido la novedad. Hemos perdido la novedad del Señor. Nos hemos quedado con un Señor así como planito y hemos perdido esta novedad o de este Señor que clama por justicia. Yo creo que también por ahí va, en los tiempos que estamos, nos desviamos. Y un poco lo que decían acá sobre este texto. Acá, para los que nos están escuchando, nos van a escuchar, pueden haber dos corrientes. Uno que estén de acuerdo con nosotros y otro que nos encuentren descabellados y casi que no estamos yendo, quizás por qué parte. Pero con respecto a la sexualidad, cuando se habla como casi un demonio que hay o que tú no puedes pensar en esto. Yo creo que a nivel social, si lo hubiésemos hablado o si la iglesia lo hubiesen hablado, no hubiesen pasado tantas cosas como han ocurrido, si lo hubiésemos hablado de una manera correcta. Porque cuando en la casa se habla de una sexualidad, y ya no está el morbo con despertar, ya no existe eso. A mí me tocó en el trabajo con jóvenes trabajar con niñas y con varones. Pero no ocurría que de repente las niñas no hablaban con las mamás temas de sexualidad porque era malo. Entonces, a mí me tocó varias veces meterme en eso porque era donde estas niñitas podían llegar a hablar con uno. Entonces uno le decía, ¿sabes que esto es normal que te pase? Esto. Y es increíble cómo el tema se tilda como demonio, como que es malo, como que no hay que meterse mucho porque no es de Dios. Y ahí también nos hemos perdido, que no es de Dios. En este texto se ve la riqueza de este amor, de esta pasión que te lleva a Dios, po. Si no se menciona en el texto de Dios, pero te lleva a Dios, po. Entonces, yo creo que va en la interpretación y va en cómo también nosotros nos vamos encariñando con la lectura, cómo vamos degustando del texto. Porque como decía el Esteban, delante yo veía cuando hablaba del texto, como que los ojitos es como uno degusta el texto, cómo uno degusta. Entonces, cuando uno llega a lo que es el degustar el texto, uno puede ver, puede sentir, puede estar en el momento, que son estos momentos como de contemplación cuando uno se mete con el texto bíblico. Pero yo creo que eso a la respuesta de la Dani, de nuevo, no hemos perdido la centralidad. Y lamentablemente ahora, como iglesias, no ocurren situaciones, nos siguen ocurriendo y como que no vemos, como que estamos en otro lado. Entonces también es un llamado para el cristiano. Oye, tenéis que vivir aquí, el aquí y el ahora. El Señor siempre va dando nos va lanzando como cosas y de repente nosotros no sé qué nos pasa, como que estamos con algo en el ojo y no. Le doy a Esteban porque si no también me puedo alargar más y podemos estar hasta las 10. Sí, ¿por qué no tenemos esta actitud, dice la Danisa, de escuchar la voz del amado, ¿cierto? Y estar contento, porque ahí viene, es como eso ahí, que bueno, ya viene mi amado, dice el poema. Yo creo que porque, en mi opinión, no amamos como ama esta amada, po. No amamos con esa pasión al Señor, porque si lo amáramos realmente apasionadamente, con deseo intenso de Él, entonces
por ejemplo, estaríamos aquí y no conectados con Chilevisión el partido Chile-Argentina. Estaríamos, como dice el Bastián, disgustando la palabra si ya llegará el momento de ver a la selección. La voz de mi amado, mírenlo, aquí viene. Y lo otro es que yo pienso que muchas veces dejamos de escuchar la voz del amado y dejamos de estar contentos y felices por su presencia, porque Él va a estar con nosotros. Tiene que ver también, en mi opinión, aunque suene repetitivo, con el dejar de amar, o sea, con el pecado, diríamos, en lenguaje cristiano. Cuando nosotros ya estamos muy inmensos en nuestros pecados y justificamos nuestro mal actuar, justificamos nuestras malas prácticas, entonces ya no nos es tan atractiva la voz tal vez de este amado. No es tan atractivo. De hecho, algunos profetas, cuando Israel ya no le era atractiva la voz de Dios y del pacto, trataban al pueblo que adulteraba, que cometían adulterio. En términos nuevamente que interesantes, nuevamente términos que tienen connotación sexual, que tienen connotación sexual. Y es muy interesante eso, es muy interesante. Pero aquí pienso yo eso, y yo creo que si la iglesia ha dejado de escuchar la voz del Señor y de estar contento por poder estar en la presencia del Señor, es porque como iglesia estamos en pecado. Dirían los profetas, le hemos puesto el gorro al Señor y lo hemos cambiado por otras atracciones. Hay otras cosas que nos atraen más, a otras cosas que nos llaman más la atención. A otras cosas le decimos, llévanos, oh rey, a tu alcoba, que no es, pero no es no es al Señor. ¿Verdad? Por eso los profetas hablan de adulterio como pueblo cuando nos alejamos el pueblo se alejaba, en este caso el pueblo de Israel se alejaba del Señor. Pienso que este libro nos va a invitar a volver a enamorarnos y a amar apasionadamente a Cristo, volver a ese tipo de amor. Si lo miramos desde Cristo, lo miramos como cristianos. La hermana Gloria dice, yo estoy viendo el partido y escuchando el estudio. Pero entonces, yo creo que tenemos que volver a tener esta pasión, tenemos que volver a tener ese nivel de atracción con Dios, insisto, como jovencito o jovencita que todavía no ha descubierto, no ha practicado todo este regalo del amor que dice el Cantar de Cantares, todo lo que significa este amor humano. Tenemos que volver a eso, a ese grado de pasión por el Señor. Y cuesta, porque con el tiempo nos vamos acostumbrando como cristianos, nos volvemos monótonos, todo esto se termina resumiendo en cantar, orar, leer la Biblia y, no sé, de repente dar alguna ayuda y no olvidamos que la relación con el Señor tiene que ser más profunda y más apasionada. Entonces, yo creo que por eso a lo mejor, Danisa, no escuchamos la voz del amado. Sí, mientras hablaba estaba pensando también esta relación de matrimonio. Es como en el matrimonio. Al principio todo era lindo, enamoramiento, después ya la rutina, después ya tú tienes tus hijos y los deberes de cada cónyuge. Como que muchas veces se pierde este lado del pololeo, que digo yo. Este lado romántico, hay como muchos matrimonios les pasa, pues no tienen tiempo para hacer juntos, ya están los niños. Y se pierde, tal vez también, como decía Bastián ahí, también concuerdo que esta cosa como que nos acostumbramos, como que ya sé que es Dios que me cuida y como que perdimos esa chispa del mantener este fuego que nosotros siempre estuvimos hablando la semana pasada, o sea, el mes pasado, del Espíritu Santo, ¿cierto? Que viene a ponerle color, calor, vida a las cosas, y como que ya nosotros nos acomodamos, nos acostumbramos ya a lo que es vivir con Dios, pero nos falta la otra parte. Si Dios también creo que nos falta como cristianos, como refregarnos ahí la cara con este libro, para que volvamos nuevamente a retomar ese amor, esas ganas que antes cuando uno era más joven, o los que conocieron a ser más joven, íbamos a los campamentos, íbamos a los movimientos de misiones, y todos con fuerza, con ganas. Pero después ya como que uno creo que llegó un momento en el cual uno ya, la rutina, yo creo que eso que decía el pastor Esteban también, por la rutina como que ya nos hace
perder más esa chispa. Pero bueno, lo que Dios quiere que vayamos a través de este libro aprendiendo también es poder tener una relación más profunda con el Señor. Que ya no es que si tengo ganas, no tengo ganas de ir o de estudiar, de estar conectado aquí en este caso, para aprender del Señor. Ya no tiene que ver como si siento alegría en ir, voy, si no, no voy. Esta relación como infantil muchas veces, como fueron nuestras primeras relaciones, ¿cierto? De pololeo, era todo muy inmaduro, pero a medida que vamos aprendiendo con el Señor en esta relación, creo que debemos tomar nosotros con una decisión más basada en responsabilidad también. Porque así como nosotros demandamos de Dios ciertas cosas, que Dios me tiene que cuidar, que Dios me tiene que proveer, que Dios, etcétera, etcétera. Muchos reclaman las promesas que salen en la Biblia a Dios, pero se nos olvida que las promesas también tienen que venir con la otra parte que nos corresponde a nosotros, que son nuestros deberes. Y dentro de esos deberes también está en ser parte de una congregación, vivir una vida comunitaria, y bueno, y el resto que todos saben, porque es ayudar al prójimo y seguir los pasos de Jesús, que, que está todo basado, y la Biblia en general, la centralidad también ahí es Jesucristo y es el amor de Dios. Y eso es lo que también tenemos que ir profundizando nuestra relación con Dios para madurarla, para que este amor y esta pasión no es antojadiza, no es si siento, no siento. Así que ahora, bueno, ya vamos terminando. Voy a decir aquí.